Han llamado mucho la atención las imágenes en redes sociales del lago de Cuitzeo, el segundo más grande del país, que tiene entre 300 y 400 kilómetros cuadrados, el segundo más grande después del lago de Chapala, completamente seco. Y esto pues ha llevado a que se prendan las alertas por parte de grupos ecologistas, e incluso hay una petición en internet para actuar ante pues esta situación que afecta a pues este cuerpo de agua que hoy aparece completamente o casi por completo seco. Le agradezco mucho al doctor Arturo Chacón Torres, investigador del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos tome la llamada para hablar de ello. ¿Cómo está, doctor Chacón? Le agradezco mucho que nos acompañe en el programa. Gracias, muy amable, Pascal. Buenos días y un saludo a su amable auditorio. Bueno, pues yo he viajado muchísimas veces a Michoacán en las últimas décadas. Recuerdo un viaje en 1987 que también me tocó ver el lago completamente seco, pero bueno, después hubo momentos en que pues era impresionante ir sobre la carretera México-Guadalajara, la nueva carretera que pasa por Michoacán, y ver pues este enorme cuerpo de agua. ¿Qué es lo que ha sucedido con el lago de Cuitzeo? ¿La situación que estamos viendo hoy es más grave que en otras ocasiones? Definitivamente sí. El lago de Cuitzeo desde el siglo pasado ha sido sujeto a una serie de acciones que le reducen su capacidad de volumen. En un principio pudo haber sido ignorancia institucional, pero ahora es una negligencia institucional. Sí. Primero fueron la construcción de los dos cuerpos carreteros, que como usted sabe, en otras partes del país se construyen con puentes, pero al lago de Cuitzeo se le trató con piedraplén, lo cual son bloqueos hidrológicos que favorecen el estancamiento hidráulico. Por otro lado, construcción de presas. Por otro lado, la famosa carretera de México-Guadalajara, que en lugar de pasarla un poquitito arriba, simplemente la pasaban por la zona de manantiales. Entonces, si a ello le agregamos ahora la variabilidad climática, Sí. las amenazas de cambio climático, las frecuentes sequías, usted sabe muy bien, ahorita Tlaxcala está seco, todas sus presas están secas, no hay volumen, capacidad de volumen. Bueno, el lago de Cuitzeo se encuentra en una transición climática en donde hay más evaporación que precipitación, que lluvia. Entonces el lago está sufriendo por el intenso aprovechamiento del agua y al mismo tiempo por los problemas de las sequías que azotan el país, derivado del fenómeno del Niño, que lo tenemos con consecuencias en este inicio del año. ¿La tala Y también es un factor? la tala es un factor también, porque la cuenca alta pues es la que produce agua. Pues precisamente la parte donde se produce agua ahora se está cambiando para cultivo del aguacate, que ya ve que tienen un frenesí en Michoacán por el cultivo Sí. del aguacate y además de las berries. Entonces hay las famosas ollas o albercas que retienen el agua y entonces poco a poco el lago de Cuitzeo está sufriendo de la escasez de agua. El lago de Cuitzeo ahorita adolece de 200 millones de metros cúbicos. Sí. Es lo que se necesita para tenerlo a nivel, por lo menos, encharcado, ya no digamos mantener profundidad. Y el problema es que ahorita se están generando las tolvaneras, que ya son un problema de salud pública. Los habitantes durante estos 3 meses, de acuerdo a nuestras investigaciones, durante estos 3 meses de sequía, gastan hasta 7 millones de pesos entre todos, 7 millones de pesos en atender enfermedades gastrointestinales, broncopulmonares, de la piel y oftalmológicas. Por las tolvaneras. Efectivamente. Sí. Bueno, y hay muchas comunidades ribereñas que durante pues décadas, si no es que siglos, han vivido de la pesca y pues me imagino que ese modo de vida pues está en serio peligro, ¿no? Efectivamente, cerca de 4,000 familias de pescadores. Ayer en la tarde estuve platicando con pescadores de Mariano Escobedo, que son legendarios pescadores en el lago de Cuitzeo. Bueno, 4,000 familias de pescadores están ahorita sin ingreso económico, además de los problemas del COVID que usted conoce muy bien. Claro. Claro, doctor, bueno, se ha lanzado una petición en internet. ¿Qué es cuáles son las acciones
que tendrían que tomarse de manera inmediata para revertir esto? En principio, desde el año 2000 hemos promovido ante el Congreso de la Unión una iniciativa para que exista un punto de acuerdo y se decrete el lago de Cuitzeo zona de restauración ecológica, porque además esos 400 o 600 millones de metros cúbicos que almacena el lago de Cuitzeo son vitales para el estado de Guanajuato, que también está sufriendo de falta de agua. Entonces compartimos ese lago con Guanajuato. Es un lago estratégico para el desarrollo del centro de México. Entonces, el problema es que hasta ahora, en el año 2019, hubo un punto de acuerdo del Congreso de la Unión, petición y recomendación que no ha sido atendida por la Semarnat y por la Comisión Nacional del Agua, que son las dependencias responsables para poder llevar al lago de Cuitzeo a una restauración completa. ¿Qué es lo que No solamente, dice el exhorto? El exhorto dice que se deben de hacer los estudios necesarios para decretar el lago de Cuitzeo una zona de restauración ecológica. Y el problema es de que Semarnat y Conagua se han esforzado en eludir el problema. ¿Cuáles son los estudios requeridos? Son estudios ecológicos que todos ya sabemos. Usted, Pascal, que conoce también Michoacán, ¿le parece que necesitamos más estudios para demostrar que Cuitzeo merece una restauración? Entonces, eso es una. La segunda es que la Comisión Nacional del Agua ignora de manera muy arbitraria el balance hidrológico de la cuenca del lago de Cuitzeo. Sí. Todas las presas requieren lo que ahora se llama caudal ecológico, es decir, la alcancía que debe de tener en agua cada presa, cada lago, para sobrevivir. Así lo están haciendo con Chapala, porque si no Guadalajara se queda sin agua potable. Entonces, en el caso de Cuitzeo, lo han ignorado. Y entonces, ahora el paisaje desértico que nosotros tenemos ahí, pues es una negligencia, tal vez una irresponsabilidad y un crimen el que se tenga el lago de Cuitzeo en estas condiciones por parte de la Comisión Nacional del Agua. Es más, ni siquiera tienen delimitada la zona federal del lago de Cuitzeo, y entonces tenemos invasiones, además de eso. Invasiones, digamos, en terrenos que eran lacustres, pues. Efectivamente. Sí. Varias personas, incluyendo algunos funcionarios que hemos detectado, así como miembros de Cabildo y todo eso, en cuanto se va, el lago se contrae, empiezan a poner cercas y palitos y a construir cimentaciones para poder apropiarse de la zona federal. Claro, y luego, pues, si eventualmente esto se restaura, pues esa gente que se instale ahí va a tener muchos problemas, ¿no? Efectivamente, sí. Después piden indemnizaciones a los gobiernos porque perdieron sus patrimonios ilegales, porque es la zona federal y esto es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué dicen los municipios que están alrededor, en la ribera del lago, doctor? En este momento no dicen nada, porque como estamos en periodo de elecciones, simplemente están empacando sus maletas y van de salida. Ya es un problema que no les compete, no quieren atenderlo, y no lo han atendido anteriormente. Cuando el lago tiene agua, un poquito de humedad, entonces ya no es un problema. Pero cuando les hemos motivado y recomendado que se haga un plan de sequías, un plan emergente de sequías, que le hemos recomendado a la Comisión Nacional del Agua que aumente el caudal ecológico, simplemente lo ignoran. Y en este momento los presidentes municipales algunos están en campaña y otros van en retirada, entonces no nos han abierto las puertas. Oiga, el lago de Pátzcuaro también vivió pues un momento de un descenso importante de agua. ¿Eso ya se corrigió? ¿Cómo va la situación ahí? No, en el caso de Pátzcuaro también. El problema de Pátzcuaro es que siempre fue una bandera ecológica para que desde presidentes prometieran dineros o asociaciones, fundaciones, etcétera. Y entonces más bien se convirtió en un saqueo ecológico, es decir, con el pretexto de restaurar el lago de Pátzcuaro, entonces se invirtieron grandes cantidades de dinero que nunca llegó al lago, o llegó una fracción nada más de esto, y entonces se presumía que el lago de Pátzcuaro ya estaba restaurado. Eso no es cierto. Acabamos de hacer la batimetría, es decir, el perfil de profundidades. Yo lo hice hace 30 años y ahora nuevamente lo hice, y el agua ha perdido la mitad de su volumen original de hace 30 años. Es decir, progresivamente ha ido
desde hace 2 siglos ha ido perdiendo su profundidad y gran parte es el crecimiento demográfico, la demanda de agua, el bombeo, la deforestación y asolve que está haciendo desaparecer islas y convirtiéndolas en tierra firme. Bueno, y volviendo al lago de Cuitzeo, ¿qué profundidad llegó a tener históricamente? Bueno, en 1943 un investigador antropólogo, José Corona Núñez, reportaba una profundidad de 4 metros en una parte más profunda. Cuando yo hice la tesis de licenciatura en aquel tiempo, hace 40 años, yo encontré 1.5, 2 metros de profundidad. Sí. Y actualmente pues no alcanza el metro de profundidad máxima. En la promedio, en la zona que más agua tiene. Pues, sí, y en el promedio son 30 centímetros cuando mucho. Caray, pues un verdadero problema ahí. Doctor, vamos a estar pendientes, vamos a darle seguimiento a esta situación, pero bueno, creo que ya la difusión de imágenes en redes sociales, hoy en la mañana de repente me encuentro Lago de Cuitzeo como el tema más discutido en Twitter y bueno, pues fui inmediatamente, algo sabía yo, pero bueno, son impresionantes las imágenes que se han reproducido, que han compartido muchísimas personas de un lago convertido en un desierto, como usted dice. Efectivamente, bueno, afortunadamente los hermanos nicolaitas nos están apoyando en el sentido de poder difundir esto. Tengo entendido que la licenciada Yarede, que le mando un saludo desde aquí, ha estado en contacto con usted también. Sí. Entonces, usted conoce muy bien Michoacán, lo felicito y le agradezco. Conozco los 113 municipios, doctor. Pues eso me comentaron y además le felicito por tomar en sus manos este problema. Salvando el lago de Cuitzeo se salvan los diferentes lagos y presas de México. Bueno, doctor, vamos a estar pendientes del tema. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, muy amable. Le mando un abrazo, hasta luego. Otro para usted, gracias. El doctor Arturo Chacón Torres, investigador del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.